¿Qué tal, chicos? Buenos días, espero se puedan encontrar muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento que estén viendo este video, la verdad es que el día de hoy pues me queda un poco más de tiempo estudiando pues, aparte de lo que Jesús enseñaba, de lo que Jesús hablaba. La verdad es que simplemente Jesús tenía unas conversaciones en las cuales él podía sacar muchísimo valor. Eh, Como saben, Dios sí envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, o sea, para dar testimonio, prácticamente para hacernos un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces, por eso se puede sacar muchísimo de ahí. Prácticamente Jesús es, es el transformo, o sea, de toda iluminación que nosotros podamos entender. ¿Sí? Jesús es la fuente de de toda vida y de toda paz, de toda tranquilidad. Sí, es Jesús la fuente. Entonces, realmente me he quedado muchísimo tiempo. Em, Pues quiero que me acompañe nuevamente al libro de Juan, capítulo 5, versículo 26 en la Biblia. Bueno, específicamente, bueno, mi Biblia es una versión muy diferente a la tradicional que normalmente la gente maneja, la Reina Valera, pero ustedes pueden comparar también las palabras con esta para poder entender mucho mejor y tener un mejor estudio sobre esta palabra que prácticamente esta palabra es vida, ¿sí? Entonces, versículo 27, espero me puedan acompañar, dice, y también versículo 26, perdón, en el 26 nos quedamos y prácticamente Jesús estaba debatiendo con los judíos, ¿sí? Que ellos le reprochaban de por qué le estaba diciendo a una persona que levantara su lecho, o sea, que fuese sanada un día sábado. Y normalmente pues, los días sábados son los días de descanso, que el día sábado era un día sagrado para los judíos, que no se podía hacer absolutamente nada más que simplemente ir al templo, leer la palabra, orar, era lo único que debían de hacer. Entonces le reprocharon a Jesús. Entonces, ya dando el contexto, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio vida al Hijo, para que tuviese vida en sí mismo. Sí, y ustedes, bueno, si ustedes no han visto, pues les recomiendo, o sea, que vean los videos anteriores. Eh, Aquí nos dice, o sea, Dios es el creador de la vida, Dios creó la luz, sí le dijo en el principio cuando creó Dios los cielos y la tierra, dijo que sea la luz y simplemente fue la luz, que la luz era la ausencia de oscuridad, es prácticamente simplemente el tener claridad, eso es la luz. Entonces, Dios creó todo, sí, creó a la humanidad, creó la tierra, creó las plantas, y porque Él es fuente de vida. De la misma manera, Jesús es fuente de vida, es fuente de luz, porque vino a sanar enfermos, vino a sanar a personas caídas, a dar vista a los ciegos, a liberar a endemoniados. Jesús vino a hacer prácticamente lo mismo. Jesús es y Dios, sí, porque no son iguales. Son el mismo Dios, sí quiero explicar porque está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el Dios Hijo y Dios el Padre, sí, es el Dios Padre y creador sobre todo. Entonces, de la misma manera, Jesús es vida. Versículo 27, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, dio poder para juzgarnos, ¿sí? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto va a ser en el gran día. Esto prácticamente todas las palabras de Jesús se puede decir son profecía. Es cuando se refiere a estos sepulcros que van a oír su voz, ¿sí? Versículo, bueno, para seguir explicando, versículo 29, o sea, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. O sea, prácticamente los muertos
en su sepulcro que oigan esta voz, todos se van a levantar, ¿sí? Y si tú hiciste el bien, si tú guardaste esta palabra para hacerla conforme a esta te pide, siempre ayudaste con tu familia, honraste a tus padres, a tu madre, a todos, Dios a ti te va a bendecir y Dios no te va a llamar para mal ni a condenación, sino Dios te va a llamar para vida, para que tú tengas vida en abundancia. Y a los que les importó, les dio igual, vivieron como ellos se les dio la gana en este mundo, estas personas van a ser prácticamente resucitadas, se van a levantar entre los muertos para condenación. Esto es profecía, por eso es que realmente se tiene que pasar mucho tiempo, la verdad, entendiendo esto, ¿sí? Porque esto es una profecía. Esto no es simplemente una palabra que Jesús quiso dar. Y es, como les digo, es palabra de luz, es poder, ¿sí? Eh, Estaba viendo un estudio yo que estudiando las probabilidades de que estas profecías se cumpliesen y que una persona las dijese simplemente así y que se cumpliesen tal cual, porque ya mucho de lo que Jesús dijo ya se cumplió, ya se está empezando a cumplir algunas también. Y es que decía este estudio que la probabilidad de que, de que una persona dijera estas cosas a lo random y que se cumplieran es de 0.000 y prácticamente ninguna probabilidad, pero se cumplió. Y esto solo puede ser por obra de Dios, amigos, para que vean el poder y la divinidad de Dios. Entonces, versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta palabra es para todos también, porque muchas personas se enfocan mucho en simplemente tener validación externa de otras personas. Dios no quiere que tengas esa validación. Jesús mismo vino a ser ese ejemplo de esto. Él mismo dice, porque es así, Él vino a dar las palabras directas de Dios. No vino a dar las palabras que Él quería, que su ego quería. Él destruyó su ego estando en el desierto. Y ahora, bueno, cuando ya destruyó su ego, entonces empezó a dar esa palabra, a dar esa luz que muchas personas necesitaban. Entonces, aquí nos dicen, no, no tienes que buscar ninguna validación externa de otra persona, sino únicamente la validación del Padre, del que está allá en los cielos. Esa es la validación que todos nosotros debemos de buscar, sin importar la situación, sin importar nada. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Este es ejemplo. Versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad, ¿sí? Aquí, o sea, aquí nos aclara, ¿sí? Jesús no vino a dar, o sea, a hablar sobre él, lo grande que es él, no, él vino a hablar de lo grande que es el Padre. El que vino a hablar de Jesús, en este caso fue Juan el Bautista. Entonces, toda esta palabra, todas esas enseñanzas, no son del hombre que decía ser hijo de Dios, sino del mismísimo Dios. Entonces, ¿qué les puedo dejar yo con esto? Que vivan para bien, porque aquí en esta profecía todos van a ser resucitados. No importa si vas a ser niño, si van a ser grandes, si seas hombre, si seas mujer, no importa. A todos va a resucitar Dios. Y la diferencia va a ser si tú hiciste el bien en esta tierra
o si hiciste el mal. Si hiciste el bien, vas a ir a resurrección. Si hiciste el mal, vas a ir a condenación. Así que, chicos, aquí dejo esta palabra. Espero ustedes puedan asimilarla y puedan vivir para bien. Bendiciones a todos.